Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, señores, en este espacio que nos acompaña la COFA, vamos a hablar de resistencia antimicrobiana. Vamos a decir, ¿qué se trata esto? ¿Saben quién sabe mucho de este tema? Liliana Nogueras, que es asesora de COFA. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bueno, un gusto estar aquí. Un gusto compartir contigo. Bueno, uno dice resistencia antimicrobiana y ¿qué significa? Esa es la pregunta, a ver. Sí, cuando hablamos realmente de resistencia antimicrobiana, estamos hablando de la capacidad que desarrollan algunos microorganismos para que aquellos antimicrobianos que utilizábamos para tratarlos ya dejan de afectarlos. Pero es dale decir, un ejemplo al público en general. Mencióname un antimicrobiano, ¿como cuál? bueno, nosotros los antimicrobianos van a ser Mencióname uno solo. amoxicilina, Amoxicilina. cefalexina. Ustedes compran amoxicilina. Lo que está diciendo Liliana Noguera está diciendo, hay mayor resistencia a la amoxicilina, corregime. Sí, en realidad vamos teniendo escaladas de resistencias a los diferentes antimicrobianos. Los antimicrobianos no son solamente antibióticos, también hablamos de antiparasitarios, antivirales, antifúngicos. Entonces, en realidad lo que sucede es que el antimicrobiano que utilizábamos para tratar una determinada enfermedad, el microorganismo adquiere la capacidad de poder eludir la acción del antimicrobiano. Desarrolla diferentes mecanismos de resistencia y esto hace que el microorganismo deje de ser sensible y el antimicrobiano deje de ser eficaz. Los mecanismos por los que se puede desarrollar la resistencia antimicrobiana, que es un proceso natural. El tema es que como hemos hecho las cosas bastante mal, hemos acelerado y hemos agravado esa... En realidad, en algunos casos, el antimicrobiano puede dejar de ser efectivo porque el propio microorganismo empieza a sintetizar enzimas que lo hidrolizan, que lo destruyen, o provoca alteraciones, se generan alteraciones en su pared celular para que el antimicrobiano no pueda ingresar. Simplemente quería aclarar que en el tema de los antimicrobianos, aquellos que vamos perdiendo son muy difíciles de que entren otros antimicrobianos con eficacia, al menos en los últimos años ha habido muy poca incorporación de antimicrobianos. Por eso es tan acuciante el tema. Claro, preocupante, sí. ¿Y es un problema a nivel mundial? ¿Qué pasa? ¿Sí? La salud. ¿Está afectando a la salud a nivel mundial? Sí, está afectando a la salud a nivel mundial. Es un tema de una de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud y de todos sus Estados miembros, porque realmente estos antimicrobianos que dejan de ser efectivos y este desarrollo de la resistencia, tenemos que hablar de muertes. Porque en realidad, si el antimicrobiano pierde la capacidad de combatir al agente causante de la enfermedad, esto se puede traducir en muertes, se traduce en la transmisión a otras personas, porque el que se hace resistente es el microbio, no el huésped. El huésped que finalmente no pudimos tratar. O sea, nosotros las personas no es que somos resistentes, el microbio es resistente. Exactamente, entonces. Esto es lo que estamos hablando con la farmacéutica fuera del aire, ¿no? Yo le dije, a ver, aclarame un poco. No es que nosotros no. El microbio es el resistente. Claro, pero el microbio, al hacerse resistente, nosotros ya nos quedamos sin pero a ver, yo le voy a explicar herramientas para tratar la enfermedad. Entonces, el paciente puede fallecer, ese microbio puede infectar, contagiar a otra persona. Y lo más terrible es que realmente esto no es que afecta a toda la salud de la población. ¿Por qué? Porque cuando hacemos tratamientos antineoplásicos, el paciente entra en un proceso de inmunodepresión. Cuando hacemos trasplantes, en los casos de que hay que hacer cirugías con alta tecnología, con la utilización de prótesis y demás, si nosotros las infecciones que pueden ocasionarse en el momento de estas prácticas no tenemos con qué tratarlas, vamos a tener una involución impresionante sobre los avances que habíamos logrado. Clarísimo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos dice que si no reaccionamos rápidamente, si no revertimos esta situación,
la resistencia antimicrobiana va a ser la causante en el año 2050 de más de 10 millones de muertes anuales. No, es para asustarse. Es para asustar. Si o sea, no debemos asustarnos, debemos para ocuparnos. ¿Quiénes deben combatir la resistencia antimicrobiana? Yo creo que todas, la comunidad. ¿Cómo hago yo como comunidad para combatir? Primero informarnos, primero necesitamos tener campañas de concientización, debemos de conocer qué es la resistencia antimicrobiana y cómo nos puede afectar. ¿Y qué puedo hacer yo como actor para combatir eso? Bueno, como población, como comunidad, nosotros lo que debemos de hacer es siempre que estamos frente a un problema infeccioso, con una afección que no sabemos qué es, recurrir a la consulta médica. Bien. Nadie debería de consumir o de incorporar un antimicrobiano que no ha sido recetado, prescripto por un profesional médico. De hecho, todos tenemos que trabajar en esto, los prescriptores, los dispensadores, como somos los farmacéuticos, y la comunidad. No sé si vamos a tener tiempo de explayarnos con el tema de la comunidad, porque es muy importante, como estábamos hablando, desalentar la automedicación en la utilización de antimicrobianos. No, clarísimo. El antimicrobiano que me sirvió para esta vez puede no ser útil para la próxima y no es útil para mi vecina o para mi hijo. Y también otro tema importante discúlpame, ¿hay estrategias mundiales para esto? Sí, hay estrategias mundiales. De hecho, nuestro país, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2015 ha creado la Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana, la CONACRA, en nuestro país, para poder dar respuestas y acompañar este tipo de estrategias, porque nosotros tenemos que apuntar a 4 o 5 puntos básicos. Además, el uso de antimicrobianos es importante resaltar que no solamente depende de lo que es la salud humana, también está muy involucrado con la salud animal y con la generación de alimentos. ¿Y por qué con la salud animal? Porque se utilizan mucho como factores de crecimiento y también se utilizan para tratar la salud animal. Entonces, en este compromiso de la CONACRA, donde están involucrados absolutamente todos los actores, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Medio Ambiente. Es interdisciplinario. Es interdisciplinario porque tan grave es el problema que realmente tenemos que encararlo y comprometernos entre todos. Disculpa, tengo un machete. Aquí dice acá, Semana Internacional de Concientización. ¿Cuándo es? Eso fue entre el 18 y el 24 de noviembre, donde se realizó una serie de actividades, porque realmente todas las asociaciones científicas, la SADI, la Confederación Farmacéutica Argentina, por supuesto la CONACRA, todos hemos hecho referencia y hemos tratado de difundir a la comunidad la problemática de la resistencia antimicrobiana. De hecho, en el Instituto Malbrán, que es nuestro instituto de referencia, donde gran parte de todas las actividades que desarrolla la CONACRA se centran en las actividades que realiza el Instituto Malbrán, se realizó este conservatorio donde concurrió la doctora Carla Bisotti, nuestra ministra de Salud, y ella planteó la problemática de la resistencia antimicrobiana y lo costoso que es visualizar y empoderar a la población, a los agentes de salud y demás en este tema. Es como que nos falta difundir, nos falta formarnos, nos falta tomarlo para poder hacer el clic y el cambio revolucionario que este tema merita. ¿El rol del farmacéutico en este escenario cuál sería? Bueno, el rol del farmacéutico empieza desde la investigación, porque el farmacéutico empieza en la investigación, en el desarrollo, hasta todo lo que es la producción y, por supuesto, la dispensa. Y cuando hablamos de dispensa, no solamente hablamos de la dispensa en la farmacia comunitaria, sino que también hablamos de la dispensa en los centros asistenciales. Allí los farmacéuticos hospitalarios forman parte de los comités de infecciones de los centros asistenciales y también desarrollan estrategias para la optimización del uso de antimicrobianos, porque realmente nosotros tenemos que virar, cambiar
optimizar el uso de los antimicrobianos, y los farmacéuticos tenemos que actuar como docentes, como comunicadores con nuestra sociedad, cumplir con la legislación vigente. El medicamento, el antimicrobiano, es de dispensa bajo receta. Tenemos que asegurarnos que cuando dispensamos un antimicrobiano la persona entendió la dosis, cómo lo debe de preparar, cómo lo debe de conservar, el esquema, el intervalo, porque así como en otros medicamentos puede no ser importante a qué hora lo tomo, en el caso del antibiótico yo tengo que conseguir una concentración mínima en el lugar de la infección para que pueda actuar. Por eso es tan importante la dosis y la pauta terapéutica. Clarísimo. O sea, tengo que asegurarme que el paciente entendió todas las recomendaciones para conseguir la adherencia y el éxito terapéutico, y además también tengo que informarlo, si quedase un excedente, lo que tiene que hacer con ese medicamento, con ese residuo de medicamento, que es devolverlo a la farmacia para que pueda ser eliminado para la destrucción final. Clarísimo. Porque si no, tenemos serias contaminaciones del medio ambiente. Ahora seguimos ampliando sobre el tema. Bueno. Acá me está pidiendo el director, vamos a un pequeño corte. Perfecto. Es un pequeño corte y continuamos con el tema, ¿te parece? Exacto. Vamos con la pauta de la COFA. Tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, continuamos acá en este espacio llamado Telefarmacia, porque estamos hablando, señores, los riesgos de la automedicación. Cuando te pones, a ver, un antimicótico también, forma parte, un antimicótico, ¿y por qué? Te lo recomendó tu abuela. Bueno, los microbios cada vez tienen más resistencia. Está hablando hace 15 minutos, o sea, la importancia que tiene el tema, la concientización que tenemos que tener con respecto al tema, y Liliana, bueno, nos fue advirtiendo sobre todas las etapas. ¿Hay proyectos de ley vinculados? Sí, hay proyectos de ley. Hay un proyecto de ley que está en diputados, que es un proyecto del diputado Yelnit, ahora creo que ya es senador, sí, que es específico para tratar y abordar el tema de poder controlar, disminuir la resistencia antimicrobiana, donde ya o sea, que la gente no se automedique porque está cometiendo un error y es una problemática a nivel mundial, ¿es correcto? Sí, donde trata una serie de ítems, de puntos relacionados con la resistencia antimicrobiana, como son las infecciones que se adquieren con el contacto con el sistema de salud, lo que por ahí nosotros decimos las infecciones intrahospitalarias, las infecciones de la comunidad. ¿Las intrahospitalarias están dentro de esa categoría? Lo que son las infecciones que se originan por el contacto con el sistema de salud. Es decir, la persona cuando entró al centro asistencial no tenía una infección, la adquiere. Entonces realmente esas son una de las pautas más importantes de seguimiento y de evaluación que tiene la CONACRA a través del Instituto Malbrán. Explícale a la gente qué es la CONACRA. La CONACRA es la comisión la Comisión Nacional para el Control de la Resistencia Antimicrobiana, que habíamos visto que tenía una composición intersectorial. Bien. Entonces, interdisciplinaria, intervenían distintos actores. Actores, ¿no?, de las dijimos salud, medio ambiente, agricultura también, ¿no? Agricultura, ganadería, entonces, y diferentes invitados como son las asociaciones profesionales, la Confederación Farmacéutica, la SADI y demás. Y bueno, entonces, ¿con qué estrategias se puede abordar las estrategias que fundamentalmente se están buscando y se están abordando es la optimización en el uso de antimicrobianos. Sí. No es que no debamos de usar antimicrobianos porque son necesarios para tratar los procesos infecciosos, pero tienen que hacerse muy bien los diagnósticos, muy bien las prescripciones y responsablemente las dispensas y la utilización por parte de la comunidad, como ya vimos, evitar la automedicación, evitar dejar residuos en los domicilios y demás. Otro de los temas más importantes es evitar que se produzcan las infecciones. Entonces,
¿Cómo evitamos que se produzcan las infecciones? Tenemos un elemento importantísimo como es la vacunación, porque nosotros tenemos vacunas para evitar aquellas enfermedades transmisibles que son prevenibles por inmunización. Y después, por supuesto, todo lo que es relacionado con el lavado de manos, la limpieza de las superficies, la limpieza de los ambientes, el mejorar el acceso de la población a lo que es el agua potable, las cloacas, mantener también estas medidas de distanciamiento cuando uno está pasando por un proceso infeccioso, claro, estimular el uso de los barbijos, o sea, evitar la infección. Por eso también es importante a nivel de las infecciones asociadas con el contacto con el sistema de salud, el buen procedimiento, las guías y demás en los centros asistenciales. No solamente esto, sino también seguir estudiando, avanzando sobre los mecanismos de las resistencias, seguir aportando a investigaciones en lo que es antimicrobianos que falta y el compromiso a nivel mundial, porque así como estamos viendo que no deja de, o sea, sabemos que estamos frente a una pandemia, frente a la infección por el SARS-CoV-2, no nos salvamos solos, nos tenemos que salvar todos juntos. Bien, entonces, clarísimo. Esto es algo que afecta a nivel mundial. Bueno, Liliana, te pido como cierre consejos a la gente, como si le estás hablando a tus hijos. Tomalo, consejos que le das a la gente para evitar este mal que avanza, que exista resistencia antimicrobiana. Y tenemos que tomar conciencia, tenemos que aprender, tenemos que aceptar de que realmente los antimicrobianos son muy efectivos y eficientes cuando están bien indicados, cuando están recetados por el médico, que aquellos que van perdiendo efectividad, aquellos microorganismos que dejan de ser sensibles, es muy difícil incorporar otro antibiótico porque no hay grandes desarrollos que pueda actuar contra esa enfermedad, que si la resistencia antimicrobiana sigue avanzando, todos los avances que hemos tenido en otras ramas como la oncología, trasplantes, grandes cirugías se pueden perder porque la persona puede perder la vida por la infección que contrajo en este tratamiento. Y fundamentalmente que no nos automediquemos, que por favor tratemos de acceder a la consulta y que seamos muy respetuosos de las pautas terapéuticas. Subtratamiento no corresponde cuando se habla de antimicrobianos porque se favorece la aparición de la resistencia antimicrobiano. El consejo al amigo, al vecino, al familiar tampoco es apropiado. Clarísimo. Liliana, como siempre, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Señores, ahora sí, vamos al cierre de este bloque. Quédate con nosotros porque continuamos con mucha más información acá, en País en Vivo. Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina.